principio, justamente fue una denuncia que recibimos con sorpresa en una coyuntura política que estaba absolutamente atravesada con los hechos de Francia, y para quienes leemos la política como la leemos nosotros, estaba atravesado por muchas otras circunstancias, ¿no? Por la baja del precio del petróleo, por ejemplo, la muerte del rey de Arabia, situaciones que van planteando, bueno, el empantanamiento de los Estados Unidos en todo Medio Oriente después del fracaso de lo que se conoce como el techo sirio. Así que aparece en el marco de una coyuntura internacional en un verano donde no había hasta ese momento ninguna situación política sobresaliente, aparece una denuncia en una apariencia extemporánea, pero que si uno mira justamente este contexto, en sintonía justamente con la necesidad de algunos sectores políticos internacionales de abonar y profundizar en la hipótesis de trabajo, en la hipótesis de construcción del enemigo global y del terrorismo. En este sentido, es condicionar. Nosotros creemos que esta denuncia lo único que pretendía, como bien se dijo y hemos señalado nosotros más de una vez, era la fase 1 o el capítulo 1 de una maniobra que en lo particular yo no estoy seguro que haya terminado con la muerte de Nisman, pero que sí la denuncia tenía que ver, estaba desde el planteo mismo y la publicidad de la denuncia estaba de alguna manera ya planteada la segunda etapa de esa maniobra, la contracara de esa maniobra, que fue la muerte dudosa del fiscal, aquel que fue vector y productor de la política antinacional de encubrimiento a la AMIA, como el fiscal Nisman, fue también una víctima de esa misma política. Esto tiene que ver con que el imperio a los traidores los desprecia, ¿no? Así que, lejos de lo que se pueda pensar de que la muerte santifica o estas cuestiones, y más allá de la dimensión humana que tenga que ver con el destino individual del fiscal, nosotros no nos queda otro camino que el reafirmar lo que hemos dicho más de una vez, que esta denuncia es un disparate, o diríamos que es un disparate o es producto de la megalomanía del fiscal Nisman, si no pudiéramos ver que en realidad es una maniobra de características mafiosas y en el marco de una maniobra internacional o transnacional de sectores de la inteligencia, así como están tercerizados o autonomizados sectores militares, también están tercerizados y autonomizados sectores de la inteligencia. Entonces lo que sí nos interesa es dejar la mirada doméstica, tratar de despejar la mirada doméstica, la idea de que se trata de un problema del año electoral o que se trata de una interna de los servicios de inteligencia domésticos, que en todo caso esas son cuestiones contingentes a la hora de la maniobra global, es decir, son cuestiones que ayudan, que potencian, pero la maniobra es una maniobra que viene a condicionar los próximos tiempos de la producción política argentina, que es un ataque artero al gobierno, más allá de quienes estamos involucrados en la denuncia en sí, es un ataque al gobierno y no por el gobierno en sí, sino en cuanto a justamente lo que decíamos, el condicionamiento de los tiempos de la producción política general, y que no se la puede mirar aislada de lo que está pasando en Venezuela, de los sabotajes que se están dando en Bolivia, de lo que está pasando en Ecuador, en Salvador, que no se la puede mirar aislado de la geopolítica de Medio Oriente, ni tampoco la geopolítica de nuestra América. En un primer momento nosotros creíamos que le bajaba el precio a la consistencia de la denuncia, involucrarnos a nosotros en el armado y articulado, y además que nos daban un lugar de producción intelectual de la maniobra. Nos parecía que en términos de lo que es la opinión pública le bajaba el precio, que nos pusieran a nosotros en función de los estigmas y los prejuicios que hay respecto de nosotros como colectivo y en términos individuales, yo como figura política. Así que no teníamos mayor explicación y no tenemos mayor explicación que tenga que ver con asociar sectores que en su valoración o personajes que en la valoración de quienes han construido esta ficción habrán valorado que la opinión pública podía dar crédito a estas cuestiones. No tenemos mayor respuesta de eso. Después, nosotros obviamente es más que público,
es política de nuestra organización, la relación que tenemos con distintos pueblos del mundo, que en general para los pacatos y los que construyen opinión pública son los malos. En cuanto al contenido en sí, es un gran disparate, es producto, la posibilidad que tuvo a partir de la fanfarronería y la jactancia de algunos de los personajes que están ahí involucrados, que uno dice que habla de parte de tal y el otro que habla de parte de cual, construye con una creatividad para mí de muy poco vuelo, una suerte de novela policial histórica, y hace esa denuncia que no tiene ningún tipo de consistencia. Ningún tipo de consistencia ni en lo jurídico ni en lo político. Pero yo insisto que el problema no era la denuncia, que en todo caso sirvió para potenciar políticas de estigmatización sobre algunos compañeros, ¿no? Sobre el caso de Luis de Lía, sobre el caso mío, sobre el caso de la comunidad islámica en Argentina. La denuncia en sí también sirve para poner de nuevo al orden del día la estigmatización y anatema sobre República Islámica de Irán. Lo que estaría bueno señalar, que nuestra organización yo creo que en estos días está sacando un manifiesto sobre eso, es el encubrimiento real, lo produjeron los tipos que hoy están rasgándose las vestiduras en este aparente encubrimiento. El encubrimiento real lo produce Menem, lo produce el juez Galeano, lo produce Beraja, entonces presidente de la DAIA, asociado al lavado de dinero con el Banco Mayo, lo producen los jefes de Patricia Bullrich y Laurita Alonso, que son los mismos tipos que además hackean en la Argentina en el marco de los fondos buitres y la pelea en términos de la deuda externa. Lo plantea el mismo juez, el mismo fiscal Nisman, es cómplice del encubrimiento y de estar destruyendo pruebas durante estos 20 años y trabajando con hipótesis fraudulentas. El encubrimiento lo plantea la Embajada norteamericana y lo plantea el Mossad. Así que aquel juicio por el cual ya están procesados muchos de estos personajes, el juicio por el encubrimiento de Macri, el mismo Macri, escuché teniendo de empleado Alfino Palacio haciendo escuchas sobre los familiares de Amia y Daia. Me parece que lo interesante acá, que lo que logran ellos en términos de opinión pública, en todo caso, es cambiar de lugar la pelota, pero los verdaderos encubridores son estos personajes, que sería más que interesante que pudieran estar sentados en un juicio oral público y pudiéramos saber de qué se trata. La justicia argentina, a pesar que durante 6 años, como se ufanaba hace días en su conferencia, en su cadena nacional, la Presidenta de la Nación decía durante 6 años, 1 año Néstor Kirchner y 5 Cristina Kirchner, con los 2 cancilleres Bielsa y Timerman, fueron acompañados por las estructuras del sionismo argentino e internacional a ser punta de lanza de la política imperial, donde ella incluso se jacta que eran Estados Unidos, Israel y Argentina, los únicos que sindicaban a la República Islámica de Irán en el marco de un Estado terrorista, y le planteaban, durante 6 años plantearon que el Poder Judicial argentino ofrecía garantías. Entonces por eso pretendían que estos imputados por este fiscal encubridor vinieran a declarar a Argentina. Lo claro es, y hoy más que evidente, con esta denuncia inconsistente de Nisman, con las maniobras de jueces que dan lugar a denuncias también inconsistentes, lo claro es que hoy el Poder Judicial es un escenario de disputa política, de construcción política, y que está atravesado por las miserias más profundas y banales de estas cuestiones, y que para nosotros no constituye garantía de nada. Es decir, en términos de lo procesal y de la búsqueda de la verdad, somos absolutamente pesimistas. Probablemente se consigan resultados, se digan pasó esto, pasó aquello, y se construye una verdad judicial. Pero eso no va a tener que ver, a nuestro entender, con la verdad histórica. Ojalá pudiera pasar, pero la verdad que somos pesimistas en ese sentido. Me sorprendió mucho las manifestaciones de Massa cuando dice, criticando, porque además en el marco de esta denuncia y de la muerte de Nisman, lo que aprovechan, justamente, que es una manera de condicionar los tiempos por venir, aprovechan sectores de la oposición proimperialista, aprovechan para cuestionar el memorándum de entendimiento con Irán y quieren votarle ya, abolirlo y no sé qué cuestión. Entonces Massa termina diciendo, Argentina con el memorándum eligió abrazarse con los violentos del mundo, ¿no?
y más es de la embajada norteamericana, es decir, violentos del mundo, sí, los que bombardean, invaden países en nombre de la democracia, los que cuelgan gobernantes en nombre de una justicia que ellos plantean, es decir, los violentos del mundo, los que más, la mayor producción, el complejo militar industrial más poderoso del mundo son los Estados Unidos, son los amigos y los dueños de él, los jefes de él. Entonces me parece que hasta en la construcción metafórica entre Irán, que no planteó una guerra ofensiva ni invadió ningún país, es decir, desde Ciro para acá, nunca invadió nadie Irán. Estados Unidos se la pasó invadiendo, además de comprar, invadir en nuestra América y en el resto del mundo. Los malos del mundo, los violentos del mundo son los Estados Unidos. Entonces, desde ahí nosotros sí reivindicamos, vamos a reivindicar tanto nuestra relación con el pueblo de Irán como con el pueblo de Venezuela, como con los luchadores insurgentes de Colombia, como con el pueblo vasco, es decir, no tenemos prejuicios de eso y no quiere decir que nuestro modelo de país tenga que ver con lo que esos pueblos van produciendo. Ahora, nos parece justamente una trampa que tiene que ver con lo que ellos proponen, es nosotros tener que explicar por qué tenemos relación, por qué viajamos a Irán. Y Lilita Carrió, Laurita Alonso, Patricia Bullrich, Sergio Massa, Mauricio Macri no tienen que explicar por qué tienen relaciones, por qué van a la fiesta de la embajada norteamericana. Eso es lo loco. Acá en Argentina lo que hay que explicar es por qué los políticos tienen relaciones o sea, dar las explicaciones del libro de O'Donnell, por ejemplo. ¿Por qué todos los políticos, señores de la política formal, aparecen relacionándose con la embajada norteamericana? Eso sería interesante que se responda, ¿no? ¿Por qué organizaciones populares se relacionan con organizaciones populares del resto del mundo, de nuestra América, por ser Venezuela, Cuba o lo que fuera, que obviamente eso lo reivindicamos, lo vamos a seguir reivindicando y lo hacemos de cara al pueblo, no lo hacemos a escondidas como lo hacen ellos. Esto es un ataque de características mafiosas, es una maniobra internacional, están atacando a la patria. En eso no hay lola, no están atacando a Cristina la atacan a ella también, lo atacan al canciller y nos atacan a nosotros como dirigentes, pero están atacando a la patria. Lo que se está atacando acá es la patria, con esta maniobra, por un lado de encubrimiento que producen ellos y por otro lado de denuncia con la sucesión de la muerte dudosa del denunciante. Esto es un ataque contra la patria y en esto no hay lola, es decir, acá no hay sectores progresistas, el progresismo no es una abstracción. Acá se está de un lado frente a este ataque, se está del otro. Si vos te parás al lado de los agentes del imperio, si vos te sentás al lado de Patricia Bullrich, estás del lado de Patricia Bullrich. Nosotros estamos enfrente. En ese sentido hay sectores populares que para nosotros son sectores populares en cuanto al continente, no en cuanto a su política, en cuanto a quiénes son los que producen, son compañeros, han sido compañeros, nos han acompañado, pero hoy están produciendo una política que nosotros lo decimos, para nosotros no son sectores proimperialistas en sí mismos, son idiotas útiles. Están haciendo el cálculo chiquito y doméstico de su conveniencia personal. Entonces, aparecen asociados a los sectores imperialistas. Pero porque hoy está claro, hoy no es que estás hoy la oposición no es la oposición en sí mismo. Hoy la oposición es una oposición proimperialista. No quiere decir esto que el gobierno sea antiimperialista, para ser claro. Quiere decir que la oposición está vectorizando una operación, esto es como si fuera Venezuela. Está motorizando y construyendo una operación antipatriótica. Y en esto se está de un lado, se está del otro. Esto es como si me dijeran la izquierda que estaba al lado del embajador norteamericano en el 45. Bueno, eso no es izquierda. Y después hay discusiones que son realmente, me parece, de un nivel de ingenuidad en cuanto a la producción de poder en la Argentina importante. Dos, una que nos digan que van a disolver el principal aparato de inteligencia argentino. Por un decreto lo disuelven y ya entonces cambiamos. Y van a poner a chicos jóvenes y sanos y no sé qué y no nos van a espiar más a los argentinos, ¿no? O a los militantes. Y otro es discutir, por un lado, plantear que el problema son los sectores de inteligencia y después cuando desde el gobierno dicen, bueno, los vamos a disolver, dicen, no, entonces no los disolvemos, porque es realmente muy grotesco esa discusión. Por eso nos parece que eso no es discusión política, eso es oportunismo, Hay quienes, de los sectores populares, son oportunistas que están siendo utilizados como idiotas útiles, los que están del otro lado, los que hoy no se permiten, siendo que nos conocen a muchos de nosotros, no se permiten ni se permiten la solidaridad frente a este ataque y han construido en un fiscal encubridor del atentado terrorista un héroe.
¿no? Entonces van, hacen todos los homenajes que hacen, y era un encubridor. Es como que mañana muera Menem. La diferencia entre el fiscal Nisman, el juez Galeano delincuente, que no solo era delincuente por esto, sino que el que le metió la falopa a Tarantini, a Coppola, a todo, como eran faloperos, metió falopa después y los metió en cana. Es decir, la diferencia entre la ética de Galeano, de Menem, de Beraja, lavador de guita, de la guita narco, y el fiscal Nisman es ninguna, son los roles que cumplieron. O un personaje oscuro como Estiuso. No hay diferencias morales, éticas, operativas. Son tipos que hicieron, bueno, esos son los encubridores. Ahora los quieren santificar en el marco de esta operación. Bueno, son opciones políticas, el pueblo se las garpa. El pueblo les va a pasar esa factura. Más tarde o más temprano, eso lo van a pagar. Más tarde o más temprano, los que estuvieron en contra de la patria y del pueblo en cada momento histórico, a la larga o a la corta la pagan. La pagan en términos de que se les da la espalda, se les da la espalda en política. Entonces, para quienes son temerosos de la política, temerosos de quienes tienen inseguridad política, tienen justamente tal inseguridad política que les da miedo que los endilguen de kirchneristas. Es decir, que frente al ataque que está sufriendo la patria en sí mismo, que la patria no es el kirchnerismo solamente. La patria somos muchos que incluso estamos muy en contra de la política que es el kirchnerismo. Ahora, la patria también son ellos hoy, o los sectores populares que los bancan, o un gobierno y una institucionalidad que está siendo atacada por el imperio. Hoy es así. Entonces, como no tenemos inseguridad política, tenemos mucha seguridad en quiénes somos y no tenemos que andar dándole explicaciones de nuestra trayectoria, nuestra historia, por lo menos a los sectores populares nos conoce bien, no tenemos miedo de que nos tilden de. Los que tienen esos miedos son los que terminan después operando y vectorizando estas maniobras. A nosotros nos parece muy triste, pero que no es otra cosa que la expresión de la debilidad que tenemos como movimiento popular. Es decir, 10 años de la recuperación de mucha subjetividad en un sentido, pero también de mucha debilidad orgánica. Mucha subjetividad en lo ideológico, en valores, en cultura política, pero mucha debilidad orgánica que hace que ante situaciones tan claras como esta haya semejante confusión.